¿Es posible condensar más de 12 siglos de música en tan solo 2 semanas? El Festival de Música Antigua de Gijón ha demostrado que sí. Encaramos la recta final de este evento y en Canal Prestoso lo hacemos de la mano de su director, Eduardo García Salueña. Bueno, pues nosotros tratamos de que durante todo el festival pueda acercarse un margen de público lo más amplio posible, teniendo en cuenta pues, que hay un cada vez creciente número de aficionados a estas músicas, pero que quizás el sector más joven pues, todavía cuesta un poquito el ir enganchándolo. Para ello pues, tratamos desde ofrecer actividades que puedan un poco complementar lo que son los conciertos, con ciertas labores de acercamiento, de divulgación, hasta por ejemplo también plantear algunos conciertos en espacios de la ciudad pues, que puedan resultar atractivos, conciertos al aire libre o incluso también a veces fuera de la ciudad para aprovechar un poco y conocer otros rincones. Cuando uno está un poco más alejado de lo que es la música antigua y se acerca, como ha sido mi caso ahora, puede pensar que es algo más de nicho, ¿no? Que no hay tanto público interesado, pero luego empiezas a mirar y bueno, vosotros ya lleváis 26 ediciones, que esto justifica bastante que hay bastante gente interesada. Habéis empezado también con actividades para niños de entre 6 y 12 años, hay una academia de música antigua en Gijón. ¿Corren buenos tiempos para la música antigua? Afortunadamente llevamos unos años donde la música antigua parece que está en un cierto nivel de crecimiento. Aquí en España hay muy buenas agrupaciones y especialmente en cuanto al repertorio barroco pues hay agrupaciones de muy buen nivel y realmente si pensamos un poco pues que la música antigua es un periodo que abarca muchos siglos muy distintos, también eso puede jugar un poco a que haya un nivel de atracción fácilmente, ¿no? Pues, bien que te interese la música más medieval, más renacentista, barroca, incluso acercamientos desde las músicas populares. Eso hace pues, que pueda ser en cierto modo fácil encontrar un nexo de unión o un punto de interés a un público pues lo suficientemente amplio. Y ahora me hablas de esa variedad. Para una persona profana, ¿cuál crees que es la manera más fácil de acercarse? ¿Quizá por un barroco que nos puede sonar más o quizá desde la etapa medieval? ¿Cuál crees que es? Claro, es una pregunta difícil en el sentido en que cada uno pues, tiene un poco sus gustos, su criterio, su educación musical. Quizás si hacemos un ejercicio digamos, más generalizado, el barroco es una puerta de entrada muy accesible porque no deja de tener cierta cercanía pues, con músicas europeas, ¿no? Por supuesto todo lo que viene después de Bach, Händel, etc. Ya lo hemos escuchado muy fácilmente, aunque sea incluso ya no solo en conciertos, sino en bandas sonoras y demás, ¿no? Aparte pues, de que las tendencias más historicistas de interpretación de la música barroca tienden a hacer estos repertorios muy dinámicos y muy vitales, entonces hay veces que cuando asistes a un concierto de barroco por una agrupación que se dedique a hacer una interpretación históricamente documentada, pues a veces te sorprendes de la intensidad de la interpretación, ¿no? Son muy vibrantes. Pero después, por otro lado, alguien que le pueda interesar, por ejemplo, escuchar instrumentos pues, que son más propios o que son muy arcaicos o que son más propios de otras tradiciones más orientales, pues por ejemplo la música medieval tiene también un interés y un poder de seducción a mi parecer bastante interesante. Bueno, es que al final, como decías antes, oye, son 12 siglos, algo más de 12 siglos. Claro. En 12 siglos seguro que hay para todos los gustos. Efectivamente. Vamos a centrarnos en el programa de este fin de semana. ¿Qué tenemos por delante? Bueno, pues después de unos días ya bastante intensos, donde hemos tenido pues, repertorios, como comentamos, ¿no? Que van desde el barroco de Delirium hasta la polifonía británica del coro de Sydney Sussex College, pues ya entramos en esa recta final. Precisamente hoy tendremos un concierto de la Orquesta Andalusí del Mediterráneo, que es una de esas amplias formaciones que vienen un poco pues, a difundir la música de Al-Ándalus y de todo el repertorio andalusí que por el sur de España y los países del Magreb se ha cultivado bastante.
Este programa además tiene el interés de que mezcla la poesía propia de esos países pues, con los repertorios y con los instrumentos originales que se utilizaban para interpretar este tipo de piezas. Y después el fin de semana continuaremos con ese programa que hemos abierto este año, que hemos titulado Resonancias Románicas, porque juega por un lado con el patrimonio más inmediato que hay en Gijón de las iglesias románicas, pero también con la idea de que disfrutemos de un concierto como una experiencia totalmente sensorial, ¿no? Por eso, por aquello de las resonancias acústicas de ciertas músicas en las iglesias, pues invitamos a que la gente asista a determinadas iglesias donde va a haber un recital de un único músico que recorre esa iglesia interpretando su repertorio. Entonces, en este último fin de semana pues tenemos el sábado al contratenor José Hernández Pastor, que hace una propuesta muy original de canto gregoriano un poco meditativo, contemplativo, moviéndose por el espacio, incluso a veces en puntos en los que el espectador no ve al intérprete, pero sí le escucha, ¿no? Y después el domingo cerraremos con Cristina Lis, que es una de las pocas intérpretes que tenemos aquí en España que se dedican al organeto medieval, que es un órgano portátil de fuelle que el intérprete pues, lo lleva consigo y lo toca de manera portátil, pero además tiene la singularidad de que está construido con un modelo medieval del siglo XIII, o sea que no hay ninguno que sea tan antiguo como este que ya lleva. Y también va a ser muy mágico escucharlo en una iglesia románica. Sí, a mí esas propuestas cuando las vi es que me parecen súper atractivas, diferentes, atractivas. Claro, aquí realmente tratamos de conjugar un poco pues eso, un espacio único, un concierto único y luego el tener esa experiencia pues de que cada uno siente ese concierto a su manera, ¿no? Pueden encontrarse pues al músico tocando a su lado y fijándose en el instrumento y en las propias sensaciones acústicas que le brinda. Y el festival cierra el fin de semana siguiente con el concurso de música antigua, que lo hacéis en vuestro canal de YouTube, ¿verdad? Sí, el concurso de música antigua realmente lleva 12 ediciones porque nació en el año 2012, digamos, como un concurso con el modelo tradicional de interpretación en directo y demás, pero como nos ocurrió a muchos cuando pasó el confinamiento y la pandemia, tuvimos que darle una vuelta, reformular este concurso y además la primera vez que lo hicimos coincidió con justamente la salida de la época del confinamiento, entonces no sabíamos muy bien si en aquel momento íbamos a poder hacer grabaciones con grupos, tenían que ser solo instrumentistas a solo, como fue lo que ocurrió, porque todavía no se podían juntar los músicos. Entonces hicimos una primera edición online en nuestro canal de YouTube, donde ellos se grababan y nos enviaban los vídeos, y descubrimos pues, una relación muy interesante entre las nuevas tecnologías, los grupos de música antigua, en este caso los solistas, tan interesante que le dimos una segunda oportunidad un año después, aunque ya no hubo confinamiento, pero todavía teníamos alguna restricción de aforo. Invitamos a los músicos a que se repitiese un concurso en esta línea y en este caso ya lo abrimos también a grupos. Y ahí fue donde descubrimos pues, una inventiva de verdad increíble. Hay veces que nos sorprendemos aquí cuando recibimos las propuestas y vemos auténticos videoclips que podrían ser de la Deutsche Grammophon o de la MTV si existiese un apartado más enfocado a la música antigua. Pero hay cosas que de verdad nos han sorprendido mucho porque además también eso ha ido proporcionalmente con el avance que hemos todos tenido que llevar a cabo con los medios tecnológicos. Sí. Entonces, bueno, la verdad es que mientras podamos seguiremos un poquito explotando este modelo. Pues muchas gracias, Edu, que vaya muy bien lo que queda de festival y espero que a través de este vídeo, de esta charla, hayamos podido enganchar a alguien más a esa música antigua. A mí, desde luego, ya me habéis enganchado. Pues muchísimas gracias y enhorabuena también por esa labor tan prestosa que estáis haciendo. Gracias.